Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. En esta transmisión de martes, hoy martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes y nos reencontramos aquí en esta red social después de varias semanas sin poder hacer transmisión. Eh, de más está pedirles disculpas por ello, porque sé que algunos se han comunicado y han preguntado qué está pasando, por qué dejamos de transmitir los martes. Son cuestiones de tiempo nada más, todo bien, gracias a Dios. Solamente es cuestión de la organización del tiempo, a veces no nos alcanza el día como quisiéramos. La carga de trabajo, como algunos de ustedes ya saben, seguimos trabajando en lo secular, y entonces de repente la carga de trabajo se junta y ya no nos da tiempo a hacer la transmisión. Entonces una cosa y otra y luego otra, entonces, y de pronto también el cuerpo ya no responde igual. Entonces por esa razón, este, dejamos de hacer transmisión algunas semanas, perdón, pero aquí está, estoy tratando de, es que hice un movimiento aquí y lo desajusté. Perdón por eso, así es que vamos a tratar de recuperar la posición y perdón. Así es que ya estamos aquí, estoy tratando de recuperar. Eso fue, eso fue un accidente en vivo. Ups, estamos batallando aquí. Perdón, es que de pronto se movió todo. Se soltó el dispositivo. Pero esas son las cosas que pasan en vivo. Esto es para que vean que estamos en vivo y no es grabado. No es actuado, estamos en vivo. Pero bueno, ya resolvimos aquí. Creo que ya quedó. Así es que muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Perdón por todo este movimiento. Por ahí se perdió la imagen. Por ahí se cayó todo. Así es que gracias por su comprensión. Aquí estamos en vivo, retomando las transmisiones de los martes y esperando que lo que podemos platicar con ustedes sea de bendición. Agradezco mucho su paciencia, su comprensión, que aún a pesar de la ausencia que tuvimos estas semanas en los martes, seguimos transmitiendo los domingos desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo, seguimos compartiendo ahí y entonces solo los martes dejamos de transmitir. Y este domingo en particular suspendimos la transmisión en vivo, en directo, desde la transmisión del templo, porque suponíamos que algunos estarían viendo la final de fútbol y no quisimos dejar culpas ahí en los corazones en tener que decidir si lo veían o no. Nosotros tuvimos nuestra reunión desde la iglesia a la hora normal, a la hora que acostumbramos tenerla, y a la una empezábamos con la transmisión de la enseñanza. Así es que en esta ocasión lo suspendimos 2 días, ya el día de ayer en la noche ya la pusimos pública, así es que ya está ahí disponible la transmisión del el domingo pasado. Y hoy retomamos aquí las transmisiones esperando poder platicar con todos ustedes y poder llevar hasta donde están, en sus trabajos, en sus hogares, en el transporte, donde quiera que nos estés escuchando en esta transmisión en vivo, que puedas recibir una palabra en esta conversación, una palabra de aliento, una palabra de fe que te pueda ayudar a tener claridad para tus decisiones y sobre todo para que sigamos mejorando nuestro comportamiento, nuestra actitud y que nuestra relación con Dios se solidifique, sea más fuerte, más sólida, más firme para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina o por cualquier enseñanza que nos aceche. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, estamos en vivo, yo soy el pastor Axa Macedo y siempre es un gusto poderles saludar. Espero que el algoritmo nos ayude siempre que dejamos de transmitir una, dos, tres, cuando son varias semanas, el algoritmo nos manda hasta el final y algunos de ustedes no recibirán la notificación de que ya estamos en vivo. Pero confiamos en que ustedes se den una vuelta aquí a este perfil y revisen, se acuerden, digan, el pastor Axa de la comunidad Manto 9 transmite los martes, a ver si está algo por ahí.
y se den una vuelta por acá a ver si encuentran esta conversación y que les sea de bendición a todos ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos. Y bien, vamos al tema que quiero poner hoy sobre la mesa con todos ustedes, esperando que sea de bendición. Eh, y algo que ponía como, o que pongo como título a esta conversación es precisamente acerca de la empatía. Si lo que debemos de nosotros tener hacia los demás es empatía, o en el peor de los casos estamos siendo influenciados por los demás y nuestras emociones y nuestras actitudes son reflejo de lo que alguien más está poniendo en nosotros. Curiosamente, la Biblia habla de empatía, pero curiosamente la ciencia ha descubierto que hay ciertos comportamientos que se llaman contagio emocional. Seguramente has escuchado algo así como la psicosis colectiva. La psicosis colectiva es un efecto que se produce por el miedo, por el temor, por alguna alteración psicológica en un grupo de personas que son influenciados por uno o por varios, que son contagiados emocionalmente a través del comportamiento de unos y que contagian al resto del grupo que se encuentra ahí reunido o que están en alguna situación, y todos son llevados a a un mismo comportamiento o a una misma actitud en base a la actitud de unos cuantos. A esto se le conoce como contagio emocional, el que podamos adoptar o llevar a cabo o sentir lo mismo que alguien más está sintiendo. Sí se puede, sucede, es algo que es caso de estudio, algo muy común o que sucede muy comúnmente que quizás puedas identificar, es en el matrimonio. El matrimonio pasa por situaciones así, por situaciones donde el esposo o la esposa empiezan a sentir ese contagio emocional por la actitud de su pareja. Si la esposa está contenta, el esposo recibe eso como un mensaje y él también se contagia emocionalmente y puede mostrar ese contentamiento. O al contrario, si el esposo está enojado y habla de mala manera, puede provocar ese sentimiento en su pareja. Y es una reacción que sucede porque estamos diseñados para poder empatizar con los demás. Es decir, dentro del diseño de Dios para nuestras vidas es que nos puso con la capacidad de poder sentir lo que el otro siente, de poder experimentar lo que el otro vive, la situación por la que está pasando, por el poder comprender a la persona de acuerdo a sus circunstancias y su reacción natural a sus circunstancias, y nosotros tenemos la capacidad de empatizar con esa persona y poder, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice Pablo en el capítulo 12, versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, este consejo del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 12 es lo que conocemos de esta carta como los consejos que Pablo da acerca de la conducta cristiana. O sea, ¿qué es lo que cuál debería ser nuestro comportamiento, cuál debería ser nuestra actitud para con Dios y para con los demás, principalmente hacia las personas? ¿Cómo deberíamos de reaccionar y conducirnos hacia lo que las personas viven y en sus circunstancias o lo que está pasando? Y con nosotros que tenemos fe en Dios, ¿cómo deberíamos de reaccionar a eso? ¿Cómo deberíamos de comportarnos en base a lo que alguien más está viviendo? Puedes leer el capítulo 2, es maravilloso, habla de muchas cosas que son importantes acerca de la conducta que nosotros deberíamos de tener. Incluso en el versículo 2 de Romanos 12, el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, déjenme se los leo, Romanos, Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el versículo 1. Pero después en el versículo 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el apóstol Pablo nos anima primero que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que es parte de nuestro entendimiento. Por eso, en otras ocasiones yo les he dicho que nuestra fe no es una fe irracional, no es una fe
que no involucran nuestro pensamiento, que se nos lava el cerebro y que nos impiden pensar porque somos fáciles de convencer o somos débiles en nuestro pensamiento o en nuestros principios, y por eso aquellos que nos enseñan la Biblia o aquellos que nos predican la palabra nos convencen fácilmente porque somos débiles de pensamiento, ¿no? Podemos leer en la Biblia muchas ocasiones, en este caso en particular, el apóstol Pablo dice que parte de nuestra conducta diaria, nuestro sacrificio diario delante de Dios, tiene que involucrar nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestra manera de analizar las cosas, nuestra conducta y nuestra manera de conducirnos tiene que ser razonado. No somos marionetas, no es que perdemos la voluntad cuando nos acercamos a Dios, seguimos teniendo voluntad y por eso mismo tenemos la capacidad de razonar acerca de nuestra conducta y de la manera en cómo nos conducimos. Ahora bien, en el versículo 2 dice el apóstol Pablo que no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que ser renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Y de esa manera podremos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y los versículos siguientes de todo el capítulo 2, el apóstol Pablo habla del comportamiento y la conducta que deberíamos de tener como cristianos hacia los demás. Y entre ellos, entre esos versículos, en el versículo 15 de aquí de Romanos 12, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Creo que este principio es un principio de empatía que debería de quedarnos a todos los cristianos. Es decir, nosotros deberíamos de tener un comportamiento que nos ayude a empatizar con los demás y gozarnos cuando están felices y llorar cuando están pasando por alguna situación difícil. Ahora, no está diciendo, como sucedía en los tiempos de nuestro Señor Jesús, que se contrataban personas para que lloraran en los funerales o en los sepelios o en las velaciones, y que se contrataban lloradores profesionales, se les pagaba por entrar a una casa y llorar, como si eso representara el duelo de la familia o el acompañamiento en el dolor de la familia. No, el apóstol Pablo no se refiere a eso, a que seamos sobornados, comprados, pagados para tener ciertos comportamientos que favorezcan a unos u a otros. Eso no es empatía, eso es ser mercenarios emocionales para ofrecernos de acuerdo a las circunstancias que alguien esté pasando y nosotros nos presentemos como empáticos cuando en realidad lo único que estamos buscando es un beneficio personal al llorar con el que llora o al gozarnos con el que se goza. No se trata de sacar un beneficio personal. El apóstol Pablo está hablando de la manera genuina en que debemos de reaccionar hacia los demás de acuerdo a sus circunstancias. Y si el apóstol Pablo nos dice que podemos gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora, está hablando de algo que es importante. Dos cosas. Una, primero que es necesario tener esa empatía con las personas. De acuerdo a lo que estén pasando, poder mostrar un sentimiento afín a lo que esa persona siente para no encararlo, para no confrontarlo, decir, ya, sécate las lágrimas, deja de llorar y ya. No se trata de eso, sino que tenemos que mostrar esa misma empatía hacia ellos por lo que pasan. Pero también el apóstol Pablo sí nos dice que nos gocemos y que lloremos como, como una decisión personal, es decir, yo puedo decidir gozarme y yo puedo decidir llorar. Puedo mostrar mi gozo hacia las personas que están felices y puedo mostrar mi llanto hacia las personas que están tristes. Y no es hipocresía, es un acto de empatía, es poder entender lo que el otro está pasando y poder relacionarnos con ellos a través también de lo que sentimos y mostrar emociones empáticas hacia ellos. Ahora, esto es importante porque, o es necesario saberlo y entenderlo, porque sucede algo también en el que nosotros, sin darnos cuenta, eh, parece que estamos siendo empáticos con la persona, que estamos siendo comprensivos con la persona, que entendemos el momento por el que está pasando y entonces mostramos con un gesto de amabilidad o un gesto emocional la empatía y lloramos con el que llora y nos gozamos con el que se goza y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin darnos cuenta, cuando no tenemos entendimiento, no observamos nuestro propio comportamiento,
sin darnos cuenta, no dejamos de ser empáticos y permitimos ser influenciados por los sentimientos de los demás. Insisto, tenemos dentro de nosotros la capacidad de sincronizarnos emocionalmente con los demás. Y como dije al principio, eso se le llama contagio emocional. Y estaba viendo un estudio donde se pusieron a varios matrimonios juntos para ver sus reacciones y entonces provocaban la ira de uno de ellos, del esposo o la esposa, nada en particular, no tenía que ver con el sexo, solamente era que cualquiera de los dos en la pareja, el hombre o la mujer, eran provocados a un sentimiento. Y entonces esa persona reaccionaba a ese sentimiento, expresaba ese sentimiento y su pareja normalmente, la mayoría de ellos, tomaban la misma actitud que su pareja. Es decir, si la pareja estaba triste, el hombre o la mujer que llegaba posteriormente se mostraba triste, empatizaba inmediatamente con su pareja. Y ya juntos trataban de resolver la tristeza, la situación por la que estaban pasando y salir de ese atorón que era la tristeza. Por otro lado, cuando había alegría, el esposo o la esposa eran provocados a la alegría, estaban las carcajadas, entraba la pareja, el esposo o la esposa y entraban y entonces se reía sin saber por qué, se reía y se reía con su pareja y los dos sincronizaban esa emoción y de pronto ya se encontraban los dos riendo a carcajadas sin saber por qué. El que había entrado no sabía por qué, pero sabía que su esposo o su esposa se estaban riendo y se reían a carcajadas. Y entonces decidieron probar, en este mismo experimento, decidieron probar qué pasaría si provocamos a enojo a uno de ellos. Entonces provocaban al esposo o a la esposa, y digo, indistintamente, no importaba el sexo de ellos, porque los dos reaccionaban, hombres o mujeres reaccionaban por igual. Entonces provocaban a uno de los dos y los provocaban enojo. Y de pronto entraba la pareja sin saber por qué. Y el que estaba enojado empezaba a reclamarle y a decirle cosas y a insultarlo y a reclamarle situaciones que no tenían ningún sentido, pero que le habían inducido este enojo a base de supuestos como tu esposo se quedó con parte de tu dinero, o tu esposo no fue por los niños, o tu esposa estuvo todo el día en la calle y no hizo nada, te acuerdas de lo que le encargaste, no se hizo responsable y lo olvidó. Cosas que fueran a provocar el enojo de sus parejas, de estos hombres o mujeres, y de manera que cuando entraban sus parejas, lo que salía de este personaje era un reclamo total hacia su pareja. Y la otra persona, el que tenía enfrente, sincronizaba ese enojo y entonces también reaccionaba. No sabía ni lo que le estaban reclamando, si era cierto o no era cierto, si era verdad o no, pero empezaba a identificarse con el enojo y se sincronizaba y al poco rato ya estaban los dos bufando y enojados al mismo tono. Si uno levantaba la voz, el otro contestaba. Si uno gritaba, el otro gritaba también. Si uno ponía cara de enojado, el otro también ponía cara de enojado. Y esa es una sincronización emocional. Es una sincronización, es un contagio emocional. Sucede. Y sucede más seguido de lo que te puedas imaginar. Sucede dentro del matrimonio, sucede con tus compañeros de trabajo, sucede en el transporte público. Seguramente alguna vez te has subido al transporte público y alguien va enojado y empieza a reclamar y empieza a decir, oye, chofer, maneja bien, que no traes animales acá atrás. Y enojado por cualquier cosa, porque no le parece. Y esa actitud, si no tenemos control de nosotros mismos, la actitud de esa persona te va a hacer enojar y te va a hacer molestarte con el chofer, aunque tú no pensabas lo mismo o aunque tú no piensas lo mismo. Pero es una sincronización, es un contagio emocional que le sucede al ser humano, porque el ser humano tiene la capacidad de empatizar. Y entonces podemos empatizar con las personas y tomar la decisión nosotros de gozarnos con el que se goza, de reír con el que ríe, de llorar con el que llora, o la otra situación o la otra circunstancia que sucede más comúnmente lo que te imaginas, es ser influenciados por las actitudes de los demás. Ser influenciados por las acciones que los demás tienen, por el enojo, por la ira, por la tristeza, por la crítica, por lo que sea que otra persona esté expresando, nosotros llegamos a sincronizar, encontramos un punto de contacto, un punto donde podemos engancharnos con ellos y hacer que nuestras emociones empiecen a girar o a funcionar
o a fluir dentro de nosotros al mismo ritmo que en la otra persona. Y entonces terminaremos haciendo algo que no queríamos. Terminaremos peleando, maldiciendo, enojados, regañando, discutiendo con todo el mundo, porque una emoción, un pensamiento, una idea, mire, pareciera chiste y no es que yo pretenda decidir lo que usted debe de ver en Internet o qué no debe de ver en Internet. Pareciera que esa es mi intención, pero no, realmente no es mi intención. Tú puedes ver lo que tú quieras, tú decides en qué inviertes tu tiempo y cómo inviertes tu salud mental. Pero date cuenta y observa que hay videos, estos pequeños videos que se llaman reels o cortos o shorts, que se publican en las diferentes redes sociales o plataformas y que te puedes empezar viendo y a lo mejor empiezas a ver algo divertido, chistoso, te llama la atención, es atractivo para ti, te divierte, te relaja, dices, es que lo hago para relajarme, ok, y empiezas a ver esos videos y de repente en la lista de ese reel o en la lista de esos pequeños cortos de video que duran 1 minuto, 2 minutos, según el tipo de plataforma que uses. Y de repente te empiezan a agregar videos de los que no estás acostumbrado a ver. Cosas de miedo, cosas de terror, cosas de enojo, cosas de política, cosas de alguna circunstancia, alguna acusación, algún señalamiento. Y date cuenta que cuando tú empiezas a ver eso, si no tenemos dominio propio, si no tenemos control emocional o una salud emocional buena, vamos a ser influenciados por lo que empiezas a ver en esas redes sociales. Y de pronto, sin saber por qué, tú estabas muy tranquilo cocinando y haciendo la comida o haciendo el quehacer o en tu trabajo, venías manejando, lo que sea. Y por ese tipo de videos, ese tipo de comentarios, ese tipo de protagonistas o influencers que hay en redes sociales, de pronto ya te sientes afectado, te ves alterado, tu emoción cambió, tú venías con otro pensamiento y llegas a casa y solamente hace falta una chispita para que haga detonar una emoción dentro de ti. Y entonces cambia tu estado de ánimo. Ahora, todo esto que te digo es porque fuimos diseñados por Dios para poder empatizar con los demás. Porque la manera en que empatizamos con los demás nos ayuda a poder comprender y nos ayuda a poderles ayudar. Porque se trata, en esta vida, tenemos que ser parte importante del cambio de aquellos que hacen la diferencia en ayudar a los demás, al que lo necesita. Y podemos hacerlo de manera sencilla, no necesitas dar todo tu dinero o dar tu casa o dar todos tus bienes, no, podemos extender la mano y llorar con el que llora y reír con el que ríe. Es decir, podemos hacer otra cosa porque pensamos que el heroísmo o el cristianismo santo es solamente dar bienes a los pobres o bienes a los necesitados y entonces cuando lo hacemos estamos haciendo lo correcto. No, hay más que solamente eso. Hay más que solamente dar bienes a los demás. Hay más que solamente dar de comer a los demás, dar ropa a los demás. Hay más que eso. Y ser una persona que sabe escuchar, ser una persona que puede atender la necesidad de otros, de empatizar, pero también tener dominio propio para no hundirnos en un estado de presión o en un estado emocional catastrófico en el cual somos sumergidos porque nos dejamos influenciar por los demás. Entonces sí debemos de tener empatía, pero tenemos que ser cuidadosos para no ser influenciados por las emociones de otros. El mismo Señor Jesucristo, usted puede leer en en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, vamos a leer este pasaje, a mí me gusta mucho la manera en cómo reacciona nuestro Señor. Dice Lucas capítulo 7, versículo 11, perdón, versículo 11 al 17, dice la palabra del Señor así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, perdón, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En este pasaje podemos ver cómo el Señor se compadece de esta mamá que es viuda y ahora su único hijo ha fallecido, y el dolor pues es inmenso para esta mujer, es muy grande, y el Señor Jesús tiene compasión de ella. Y es interesante porque dice Lucas que Jesús le dice a la mujer, no llores. Y yo les acabo de decir hace un momento que no basta con decir no llores, hay que empatizar con las personas y poder llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y Jesús pareciera que le dice, no, no llores, no vale la pena llorar. No, no le está diciendo no llores porque no vale la pena llorar. Le está diciendo no llores porque ahora viene la solución a tu problema, a tu carga, a tu dolor. Hoy se resuelve tu dolor y vas a dejar de sufrir. Así es que mujer, no llores. Y lo que me llama la atención para que podamos entender qué es lo que Jesús está haciendo es precisamente que el Señor Jesús se compadeció. Para mí esto es esta compasión que tiene Jesús de esta mujer viuda y que acaba de perder su hijo. Esta compasión, para mí esto es la empatía que Jesús muestra hacia el dolor que ella está sufriendo. Tanto puedo decir que empatiza con ella, que le mueve al Señor Jesús a acercarse a la mujer, y esta mujer, sin que se lo pida, sin que le suplique, sin que se hinque, sin que le pida un milagro, el Señor Jesús, por la empatía que tiene hacia ella, reacciona de manera que la quiere ayudar a quitar ese dolor. Y entonces entiendo que lo que la Biblia nos enseña acerca de la empatía no es solamente llorar con el que llora y reír con el que se ríe o gozarme con el que se goza, por el solamente hecho de descontrolarme y dejarme llevar por la risa que estamos teniendo juntos, del gozo que sentimos, y olvidarnos de la vida y gozarnos nada más. O llorar con aquel que llora y soltarnos a llantos, a ríos de lágrimas, llorando porque el otro está llorando, y entonces la Biblia me dice que llore y entonces yo también voy a llorar y hasta que se nos acaben las lágrimas, o a ver hasta que el Señor venga. Pero creo que en este caso en particular de nuestro Señor Jesús, mostrando compasión hacia esta mujer viuda, creo que es el ejemplo del tipo de empatía que nosotros tenemos que tener. Es una empatía que nos permite compadecernos, que nos permite entender la circunstancia por la que otra persona está pasando, pero hasta ahí no dejarnos influenciar para dejarnos dominar por una emoción de la que al rato no podamos controlar. Mire, en Romanos capítulo 12, donde estábamos, vamos a regresar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, pero en el versículo 21, dice, no seas vencido, dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, lo que nuestro Señor muestra en este caso con esta viuda, esta compasión que le mueve a actuar a favor de ella, es un acto de empatía controlada, es decir, un acto de empatía donde no me voy a dejar dominar por lo que estoy sintiendo para poder hacer algo a favor de aquel que está sufriendo, que está pasando por una circunstancia. No me puedo entregar de lleno a esa emoción y dejarme llevar por una emoción que al rato no voy a saber ni dónde voy a terminar. Es importante para nosotros no ser, se los he dicho antes, no ser personas que son de palo, que no sienten, que no muestran emociones, que no muestran sentimientos, que no empatizan con los demás. No podemos ser de ese tipo de personas, tenemos que mostrar empatía. Puede que en algún momento tú estás viendo la necesidad de alguien y seas movido en la compasión a poder hacer algo por esa persona, a moverte en ayuda a esa persona, y que las circunstancias de esa persona puedan cambiar. Entonces, sí es importante para nosotros que podamos ser claros en nuestras emociones. No dejarnos influenciar tan fácilmente por lo que otra persona está sintiendo, por lo que otra persona está pasando, de manera que perdamos el control. La Biblia nos enseña que que no tenemos un espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tres elementos que son fundamentales al momento de empatizar con los demás: poder, amor y dominio propio.
Ya lo habíamos visto antes, ahora que estuvimos hablando del camino más excelente y que hablamos del amor. El apóstol Pablo ya citaba que en vano sería todo lo que hago si no tengo amor. Si profetizo, si tengo todas las ciencias, si tengo fe para mover montañas, si diera todos mis bienes a los pobres, de nada sirve si no lo hago con amor. La importancia de que lo que hacemos y la manera en cómo nos conducimos hacia los demás, a las personas que están a nuestro alrededor, compañeros del trabajo, tu propia familia, tus vecinos, la gente que te rodea, tendría que ser con amor. El amor es el ingrediente fundamental en la empatía. Porque el amor no te va a dejar llevar, no ese sentimiento amoroso, no ese sentimiento emocional de enamoramiento. No, no, no. Estoy hablando del amor que te lleva a poder hacer algo más por los demás. El amor que mueve tu vida, que mueve tus manos, que mueve tus pies, que no te quedas paralizado, inmóvil, esperando que alguien más haga algo por esa persona, sino que te mueve a ti a hacerlo. El amor, a través de la empatía que es impulsada por el amor, nos lleva a tomar acción, a tomar una decisión, a poder resolver en lo posible, en lo que podemos, la forma en que tenemos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, lo que tengamos a nuestro alcance, podría movernos a hacer algo por alguien. Cuando lo haces por amor, no lo haces por lástima, no lo haces porque estás esperando recompensa. Lo que decía hace un momento, no somos mercenarios emocionales que reímos con el que ríe para quedar bien o lloramos con el que llora para quedar bien. No sé si les ha pasado alguna vez. Ahorita regreso a esto que estábamos hablando de que menciona Pablo, pero no sé si les ha pasado alguna vez que de pronto estás en un sepelio o en un velorio, como decimos aquí en México, cuando una persona fallece y te invitan o te comparten la noticia de que esa persona falleció y sientes el compromiso, la necesidad de poder ir y darle tus condolencias a la persona. Y de repente te encuentras en una situación donde no sabes qué decirle a las personas que tienes ahí. No sabes qué decirles como lo lamento mucho cuando sabes que realmente ni conocías a la otra persona y no sientes que tus palabras son huecas. Y además como que percibes que la otra persona que te va a escuchar se va a dar cuenta que nada que ver. O sea, tú estás diciendo las palabras solamente por decirlas porque en realidad no tienes esa empatía, no estás sintiendo compasión por lo que está pasando el otro, pero aceptan tus palabras y dicen, ok, muchas gracias, y ya se dan un abrazo y se van, pero nada pasa, nada sucede. A mí me pasó en un sepelio, al momento de despedir a una persona, a mí me dijeron las hermanas, me conocían a mí, yo soy pastor, y entonces me dice, pastor, puede venir y orar por esta persona que acaba de fallecer y queremos que usted haga una oración para la familia, para traer consuelo a la familia. Entonces yo llegué a esa casa y, y me presenté por causa de las hermanas que me habían dicho que fuera. Fui, me presenté, estuve ahí, pero yo no conocía ni siquiera a la persona que estaban velando. O sea, yo no conocía a la persona. Cuando llegué, tuve que pedir el nombre porque no lo conocía. Y empecé a leer un pasaje de la Biblia. La Biblia dice esto acerca de los que fallecen y empecé a dar un mensaje ahí de ánimo, de esperanza, tratando de animarlos y diciéndoles, bueno, ahora podemos estar tranquilos, esta persona ha partido. Y empecé a sentir algo que yo no había experimentado y empecé a hablar acerca del perdón, de soltar, de dejar ir, que si él no había sido la mejor persona con ellos, si alguien tuviera una deuda o alguien sintiera que esa persona les quedó a deber algo, que era un buen momento para perdonar y pedir perdón y para despedirse. Entonces yo les dije, bueno, vamos a orar. Si alguien tiene una oración para alguien siente que tiene que hacer, pedirle perdón y perdonarlo, vamos a orar. Yo le voy a guiar y le voy a decir qué hacer, qué decir. Y los empecé a guiar y de pronto me di cuenta que varios estaban llorando. Cuando me acerqué a las hermanas que me habían llevado ahí, me dijeron es que pues sí tuvo problemas con su mamá y tuvo problemas con fulano y tuvo problemas con perenganito y no era una persona que hubiera sido muy buena con sus hijos. Entonces pues sí, hay muchos rencores por ahí, pero creo que la oración que usted hizo, hermano, sirvió. este yo no sabía todo eso. Entonces lo que yo dije, yo sentía que eran como palabras huecas, pero bendito sea Dios, el Señor guió la enseñanza y guió el camino para poder darle provecho a eso. Esta persona que había fallecido
había recibido apenas unas semanas antes en el hospital, había recibido a Cristo y era salvo, por fe, creemos que había sido salvo. Y eso fue lo que me dijeron, fue salvo, se convirtió en el hospital y así, pero falleció. Entonces yo decía que Dios le había perdonado a este hombre y que lo mismo Dios les decía a ellos, que ellos debían de perdonar y pedir perdón y liberarse y dejarlo ir. Y que ellos también Dios quería perdonar. Y el Señor nos llevó por un camino que yo no sabía que iba a caminar por ahí. Me sentí un poco raro, me sentí un poco incómodo, no sabía cómo guiar la oración. Al final el Señor me ayudó, pero es difícil decir algo cuando no sientes empatía, cuando no tienes empatía hacia la otra persona. Entonces lo que te debe de mover en ese sentido, lo que les decía hace un momento, es el amor, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces el amor nos puede llevar a decir las palabras correctas, a no ser mercenarios emocionales, a no ser mercenarios sentimentales, que cuando alguien llora, o provocar el llanto o la emoción a través de una enseñanza, de una prédica, de una palabra que mueva las emociones para que la gente se sienta contenta, se sienta atraída al lugar, a tu iglesia, al lugar donde te congregas, para que siga viniendo y entonces cada semana le des una dosis emocional a través de ser precisamente mercenarios emocionales que estamos tratando de sacar provecho a través de las emociones de los demás. Nosotros no estamos hablando de eso, no estoy diciendo que la empatía tiene que ser eso, al contrario, la empatía tiene que ser movida por el amor, porque lo que haces, lo haces sin interés, lo haces por ayudar a la otra persona. La empatía te mueve a hacer algo que te mueve tus pies, el amor mueve tus pies a que lo que estás sintiendo, esa compasión, te lleve a tomar una decisión. Es lo que hizo Jesús, el amor que él tiene por la multitud, como en aquel momento cuando ve una multitud y que dice que las vio como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Es ese mismo amor que lo mueve ahora con esta viuda, que no solamente se acerca a ella para decir, ya no llores, ya pasó, ni modo, mujer, supéralo, pues ya, la vida sigue, dale vuelta a la página. Eso es muy duro cuando hablamos de esa forma. Yo lo he hecho en algunos momentos dolorosos de algunas personas, lo llegué a hacer en algún momento y es duro porque uno trata de animar a las personas a superar un dolor y le provocas uno más fuerte, le provocas un dolor mayor a esa persona porque lo dice sin amor, porque lo dice solamente para calmar la situación. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Es decir, el amor que está dentro de nosotros nos va a llevar a poder empatizar con los demás. Que lo que te mueva a ti a ayudar a alguien, que lo que te mueve a ti a poder llorar con el que llora, gozarte con el que se goza, sé el amor que Dios ha puesto en ti, ese espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que es poder, que es amor y dominio propio. Y también es poder porque el Señor, al darnos el amor por los demás para poder empatizar con ellos, también nos da el poder de poder hacer algo por ellos. Perdón la redundancia, pero nos da la capacidad para poder hacer algo por ellos. Entonces tu empatía, no solamente de suspirar por dentro y decir, ay, pobrecito, eso es lástima. La lástima no le importa si la vida o la situación de la otra persona mejora. La lástima solamente te conmueve por dentro, te llena de un sentimiento y ya, hasta ahí. Pero la compasión no, la compasión te mueve a hacer algo. Y es precisamente el poder que Dios nos ha dado de poder hacer algo. No se trata de resolverle la vida, es decir, no se trata de que tú le resuelvas la vida a la persona, pero puede ser un medio por el cual Dios pueda usar para bendecir a esa persona, ya sea a través de una oración, de un consejo, de una ayuda, de extender la mano, a veces solamente con escucharlos, a veces solamente con estar presentes cuando se necesita, a veces eso es suficiente. Pero Dios nos dará la capacidad, Dios nos puede mover a hacer lo que se necesite. Y si Dios está poniendo en nuestro corazón a hacer, hagámoslo, porque así como tenemos amor y somos movidos en el amor para poder llorar con el que llora, gozarnos con el que se goza, atender la necesidad de Dios, entonces también nos da la capacidad de hacer algo, de mover nuestras manos, de caminar, de andar,
a favor de aquel que lo necesita. Y eso es importante porque si bien tenemos poder, amor, también el Señor ha añadido dominio propio. Es decir, no me voy a soltar a llorar con el que llora y dejarme ir en ese sentimiento incontrolable, porque en algún momento alguien tiene que parar ese llanto. En algún momento alguien tiene que ser el brazo fuerte que sostiene. Alguien una vez, en algún momento, alguien tiene que ser la palabra sabia que sale de la boca para poder aconsejar y ministrar a aquel que lo necesita. No podemos dejarnos llevar solamente por el sentimiento o la emoción eh, y entregarnos completamente. Yo he visto gente que llora eh, en un momento de dolor muy grande, sobre todo en una pérdida familiar, y se entregan completamente a esa emoción. Y entre toda la familia que llora a raudales por la pérdida de un familiar, hay alguien que no llora tanto. Hay alguien que se mantiene un poco más sobrio, que mantiene un poco más la tranquilidad para poder aconsejar, para poder levantar a todos que se están derrumbando, y alguien tiene que hacerlo. Hermanos, tú y yo, no se trata de ser indiferentes o no sentir nada. Nosotros somos seres humanos y tenemos sentimientos para poder distinguir el sentimiento del amor del sentimiento del odio, poder distinguir la tristeza de la alegría, poder distinguir el gozo del llanto, poder distinguir lo que está pasando a nuestro alrededor, y por eso tenemos sentimientos. Pero también tenemos dominio propio, que es lo que nos permite no entregarnos de lleno a un sentimiento. De pronto, cuando los jóvenes se enamoran, se entregan por completo al sentimiento y se dejan llevar por el sentimiento. Aunque no importa que alguien le diga, oye, pero no te conviene, oye, pero esa persona no es lo que tú crees, no importa, esa persona ya se entregó al sentimiento y se deja llevar. Eh, Alguien tiene que tener la madurez, el dominio propio, la templanza, para poder ayudar a una persona en amor, con poder, y poderle decir, ¿sabes qué? Cuidado, alerta, ser una voz que avisa, ser una voz que da las señales para poder ayudar a las personas a no caer completamente en un sentimiento. No es fácil. Alguien que ya se entregó a un sentimiento, llámese enojo, llámese tristeza, llámese alegría, cualquier sentimiento que dejamos fluir en nosotros, si nos entregamos por completo a ese sentimiento, resulta que difícilmente podemos controlarnos. Aunque alguien te diga, hey, cálmate. De hecho, algunos terapeutas aconsejan que cuando te está dominando un sentimiento, cuando está gobernándote un sentimiento que te está llevando a la tristeza, incluso es tan fuerte que puede llevarte a la depresión, algo que aconsejan es piensa en números, piensa en números, sobre todo en números en desorden, y dilos en voz alta para que tu cerebro empiece a trabajar en esos números y deje el sentimiento, ¿sabes? Los sentimientos son segundos, son químicos que se sueltan en nuestro cerebro y que provocan ciertas reacciones en nuestro cerebro y que nos llevan a ciertas conductas. Entonces, una de las formas de poder controlar, no sé qué tan efectivo sea, yo no lo he puesto en práctica, pero, y creo que tendré que ponerlo en práctica en algunos momentos, una de las cosas que aconsejan es piensa en números, en desorden, piensa en 11, 25, 44, 4, 18, en un desorden, y empieza a repetirlos y vuelve a repetir esos mismos números. No es decir puros números al azar, vuelve a repetir esos mismos números que ya dijiste. Si di 5 números, repítelos en voz alta y vuélvelos a repetir y vuelves a los... Y entonces tu cerebro deja de estar pensando en esa emoción, en ese sentimiento, para empezar a pensar o reflexionar acerca de los números y tratar de controlarse. Y eso es algo que debemos procurar, tratar de tener dominio propio. Si te sirve ese consejo, ponlo en práctica. Te digo, yo no lo he puesto en práctica, lo tendré que poner en algún momento. Espero que no sea necesario, pero si de pronto un sentimiento te está gobernando, otro consejo es respira hondo y suelta el aire. Vuelve a respirar y suelta el aire para que tu cerebro empiece, la cantidad de sustancias químicas que tu cerebro empieza a segregar, empiece a regularse y empieces a tener dominio sobre tus emociones. De pronto pasa De pronto pasa que el matrimonio, están hablando, alguien en el matrimonio ya se enojó, empieza a levantar la voz, empieza a gritar, y lo más común en el matrimonio es que la otra persona reaccione. No necesitas gritar,
Simplemente hacer un gesto provoca a la otra persona. Una mueca, una cara, serio, levantando la ceja, sonriendo irónicamente. De pronto la otra persona te ve y identifica tu reacción, porque estás reaccionando a lo que esta persona está diciendo o está haciendo, tú reaccionas y provoca más el enojo, de manera que te vuelve a provocar a ti. Y seguimos reaccionando y entonces somos una especie de espejo. Por eso esto también se le llama células espejo, que es lo que está dentro de nuestro cerebro, que logra empatizar, o conductas espejo, que logramos sincronizar con la persona que está ahí y tenemos las mismas reacciones. En este caso, los que saben, los que se dedican a este tipo de terapias para ayudar a los matrimonios a reconciliarse, a tener buenas comunicaciones, dicen respiren, respiren, dejen de hablar y respiren. Dejen de reaccionar inmediatamente, dejen de hacer un gesto de reacción. Inmediatamente busca, respira y bueno, ya, me calmo. O me callo, ya, no digo nada. Respira hondo, empieza a contar números y eso te va a ayudar a no engancharte en una emoción que el otro está teniendo. Porque lo que estamos buscando no es ser, insisto, no es ser indiferentes a los sentimientos de los demás, pero sí podemos llevar nuestras vidas a cierto grado de control, no de tener el control de los demás ni tener el control de las circunstancias, pero sí poder tener el control de nosotros mismos. Dominio propio se llama. La Biblia dice que tenemos dominio propio, que tenemos ese espíritu dentro de nosotros, que es el espíritu que nos ayuda, el Espíritu Santo que nos ayuda a tener dominio propio. Y aunque el Espíritu Santo nos dice, no te enojes, cálmate, serénate, a veces no escuchamos al Espíritu Santo. Bueno, la mejor forma de calmarnos es respirando. Toma un tiempo para respirar y no dejes que la influencia de un sentimiento te lleve a desembocar en un pleito, en una situación grave, en entregarte por completo a una tristeza que te lleve a una depresión o a una alegría que incluso puede parecer burla hacia alguien que te está viendo, que te ríes y te ríes y te ríes y no puedes parar de reírte y la persona dice, te estás riendo de mí, te estás burlando de mí, porque lo que parecía antes divertido ahora parece una burla. Entonces podemos tener dominio propio, poder, amor y dominio propio. Entonces sí podemos tener empatía, sí podemos empatizar con los demás. La Biblia nos llama a hacerlo, la Biblia nos invita a hacerlo, pero también nos invita a tener cuidado de aquellas influencias que pueden controlar nuestro espíritu. Dice el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y me llama la atención este versículo porque significa que sí podemos ponerle rienda a nuestro espíritu, que sí podemos ponerle rienda a nuestra conducta, a nuestra manera de comportarnos. Sí podemos templar esas riendas con nuestras manos y sujetar los sentimientos y las emociones que estamos sintiendo en algún momento para no entregarnos por completo a ellas. Y dejar que nuestra mente se viaje y se llene de dopamina y se llene de endorfinas y se llene de cuanta sustancia en nuestro cerebro que le estimula para sentirse bien, para sentirse estable, agradable, feliz, contenta y no dejarnos llevar por esos sentimientos, sino realmente tener esas riendas sujetas a nuestras manos y tomando control. Porque si es para reírnos y gozarnos con alguien, pues qué padre que te puedas gozar y reír y tener un día maravilloso de risas y diversión. Pero ¿qué pasa si dejamos que nuestras emociones siempre nos controlen? ¿Qué pasará cuando la otra persona se enoje? ¿Hasta qué punto podemos llegar en nuestras emociones? Veíamos una serie de televisión y una persona, una mujer, había sido encontrada culpable por asesinar a su esposo, porque el esposo le había sido infiel y entonces ella decide de asesinar a su esposo. Es de esas series estadounidenses de investigación y policías. Y entonces cuando la logran atrapar, el detective que la detiene le dice, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué lo asesinaste? Y ella dice, porque era infiel, porque me fue infiel. Y dice, bueno, cuando las cosas no funcionan, hay otra opción, no el asesinato. Puedes divorciarte, por ejemplo, ¿no? O puedes ir a terapia. Pero esta frase se me quedó grabada porque cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones puede terminar en algo terrible. Puede terminar en una discusión, en un pleito, en golpes, puede terminar en divorcios, puede terminar hasta en algo grave como un homicidio. Y por eso
tenemos que tener dominio propio, tú y yo, y fomentarlo con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos, y fomentarlo en nuestro entorno, que la gente diga, que pueda ver en nosotros que no somos movidos por nuestras emociones, sino que podemos tener dominio propio. Podemos reírnos, podemos llorar, podemos quizás molestarnos, como el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, puede que en algún momento te enojes, pero no permitas que el enojo te domine al grado de llevarte a pecar. Entonces sí es importante que podamos tener esa empatía con los demás, que podemos empatizar con los demás, es decir, entender la circunstancia por la que está pasando, no burlarnos, no ser indiferentes, debe de importarnos, debemos de considerar que nuestro prójimo, perdón, que la gente a nuestro alrededor, que son nuestros prójimos, deben de importarnos, no para rasgarnos las vestiduras y entregarlo todo por la gente y quedarnos sin nada. No, 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 eso no lo enseña la Biblia. Pero sí podemos hacer algo importante, empatizar, llorar con el que llora, gozarnos con el que se goza. Si alguien necesita ayuda, poderle ayudar en lo posible. Si alguien necesita oración, orar por ellos. Si alguien necesita solamente que lo escuches, poder hacerlo por aquel que necesita ser escuchado. La empatía es parte importante de nuestro caminar con Cristo. Pablo lo incluye en los deberes cristianos, es decir, es parte de nuestra responsabilidad poder tener ese dominio, poder gozarnos con el que se goza, poder ayudar sin ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal, y poder ser transformados en nuestra manera de pensar para tener una mejor manera de relacionarnos con los demás. Yo espero que esta conversación te sirva de algo, que empieces a respirar profundo cuando te sientas influenciado por el enojo. Alguien tiene que parar el enojo, alguien tiene que detener un pleito en casa. Si la discusión va creciendo mire, la gran mayoría de los pleitos en casa son generalmente por malos entendidos, por algo que dijimos enojados y que la otra persona no entendió, por algo que dijimos con mucha certeza sin tener evidencias para decirlo, con algo que concluimos y maquinamos y pensamos que es así como tiene que ser. En realidad solamente es nuestra interpretación de la realidad, porque en verdad no es así, o la verdad no es que sea así, simplemente lo interpretamos de esa manera. Y grandes pleitos, grandes discusiones han sido por esa causa, por un malentendido. Y entonces tenemos nosotros, tú y yo, tú que eres temeroso de Dios, que tienes temor de Dios, que eres cristiano, que buscas a Cristo, si todavía estamos teniendo discusiones con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos o esposas, si aún tenemos esa discusión, es que todavía estamos reflejando a través de esa sincronización de emociones con la otra persona. Podemos detenerlo, respira profundo, cuenta. ¿Te acuerdas de ese comercial? No sé si ustedes lo llegaron a ver. El famoso comercial de cuenta hasta 10. Ok, yo te sugiero que no cuentes hasta 10. Cuenta en desorden. Cuenta una numeración que no tenga orden y vuélvela a repetir. Los mismos números en la misma orden que lo dijiste, pero sin llevar una secuencia numérica. Simplemente para poder ayudar a tu cerebro a salir del embotellamiento en el que se metió emocionalmente y poder ayudar a la otra persona a través del amor, del poder y del dominio propio, poderlo ayudar venciendo con el bien el mal. ¿Podemos hacerlo? ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo, no es fácil, no es que, ay, usted ya lo puede hacer, no, de pronto sí me enojo, de pronto hago gestos, lo mío es hacer gestos cuando me enojo, poner caras o gesticular en la cara como una reacción a lo que se me dijo, y no lo puedo ocultar, pero sé que estoy haciendo mal, sé que no debo de hacerlo, sé que lo tengo que corregir, sé que tengo que cambiar eso, y ahora tengo que pensar muy bien en contar, en respirar profundo para no reaccionar y poder empatizar con lo que se me está pidiendo o con lo que se me está diciendo. Lo podemos hacer, no es imposible. El apóstol Pablo nos aconseja que lo hagamos. El Señor Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron y podemos tomar una actitud mejor para poder ayudar a los demás. Pero sobre todo, y esta es la parte importante que quiero dejar en tu corazón esta noche, es que no seas influenciado por las emociones de otros. Hermanos, se vienen situaciones muy complejas. Se vienen situaciones en las que la influencia de las redes sociales van a ser muy
muy marcadas en la vida de las personas. No por nada a los que hacen videos y transmiten sus videos en redes sociales, no por nada les dicen influencers, porque generan una influencia. Lo que hacen, lo que dicen, su conducta, su manera de pensar, su ideología, sus convicciones, las transmiten a través de redes sociales y entonces nosotros somos influenciados, válgase la redundancia, por estos influencers, por lo que ellos dicen o las emociones que ellos muestran. Así es que, ¿cuál es la invitación en esta noche? Es que, hermanos, tengamos dominio propio. Tengamos empatía, por supuesto, pero con poder, amor y dominio propio. Y podamos ayudar a aquellos que los necesitan. Bien, pues hasta aquí la enseñanza. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo espero que esta conversación te ayude, te edifique, eh, te permita reflexionar, analizar cuál es tu situación emocionalmente, porque de pronto sentimos que estamos perdidos emocionalmente, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Si es tristeza, nos tiramos al abandono, como les decía el domingo ahí, apachurrados, tirados, como atropellados, ya casi aguzanándonos, esperando que alguien nos levante. Pero, pero la Biblia nos enseña que tenemos dominio propio. Yo creo que tú puedes levantarte. A veces necesitamos la ayuda de alguien. Si estás pasando por una situación difícil emocionalmente, si sientes que estás siendo influenciado negativamente por la emoción de alguien más, por los sentimientos de alguien más, por lo que viste en redes sociales, por un problema personal por el que estás atravesando y te sientes influenciado al grado o al punto en que por ti mismo no te puedes levantar, no puedes salir de esa situación, por favor, llámanos, mándanos un mensaje y dinos, hermano Axa, o Axa, si no me quieres decir hermano, si no me quieres decir pastor, mándame un mensaje y dime, Axa, ora por mí, por favor, estoy pasando por una situación difícil. Y si necesitas desahogarte, necesitas sacar eso, porque a veces dicen los expertos que se tiene que hacer una catarsis, es decir, tenemos que soltar con nuestras palabras ese sentimiento o esa emoción que nos atrapa para poder liberarnos, para poder verbalizar nuestras emociones y poder sacar de nuestro sistema aquello que nos está dañando. Esa es una catarsis, es un cambio en nuestro interior a través de lo que hacemos o expresamos. Entonces, si necesitas expresarlo, si necesitas sacar de tu sistema eso que te está envenenando por dentro, eso que te está llenando de tristeza, de odio, de resentimiento, y necesitas sacarlo, puedes grabar un audio y mandarlo y yo podía escucharlo para poder atender y orar por ti. Si quieres, nada más grábalo y estoy seguro que cuando lo vayas a enviar, seguramente ya no lo enviarás, pero ya hiciste un principio, empezaste por un proceso de catarsis y lo que necesitas es ayuda, estamos para ayudarte. No estás solo, no estás sola en la situación por la que estás pasando. Creo que la influencia que podemos hacer en tu vida o la influencia que podemos traer a tu vida es buena, es para bien, no buscamos influenciarte para mal, no buscamos gobernar tus emociones. De hecho, somos una iglesia que no nos dejamos llevar por las emociones, pero tenemos emociones, tenemos sentimientos, también lloramos, también reímos, también nos enojamos, también mostramos tristeza o compasión por los demás y lo podemos hacer desde la congregación. Así es que somos una iglesia que estamos para servirte. Y si tú estás pasando por una situación difícil, creo que el Señor Jesús ha puesto esta oportunidad, este momento, esta conversación para que tú puedas escuchar, para que puedas atender este mensaje y yo poderte decir que no estás solo, que no estás sola, que puedes salir de la situación en la que estás pasando. Si algún amigo, algún conocido, algún familiar está en una situación emocional difícil, mándale este video, hazle saber que puedes salir de ello, que podemos orar por esa persona, por tu amigo, tu amiga, tu familiar, podemos orar por ellos para que Dios les dé fuerza y puedan salir. Y si en alguna manera necesitan un consejo para poder levantarse de la situación en la que están, con toda confianza estamos aquí para servir. No lo haremos público, no evidenciaremos tu nombre, no lo compartiremos con nadie. Ahora sí, como dijeran los psicólogos, es el secreto profesional paciente médico o médico paciente. Así es que podemos ayudarte de esa forma, podemos ayudarte a levantarte,
cualquiera que sea la situación. Porque de alguna manera hemos pasado por ahí, hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, hemos sentido que nos ha cacheteado la vida muy fuerte, que nos ha golpeado tan duro, que nos tiró al piso y estamos tirados en el piso, como lo decía el domingo y lo repetí ahora, estamos tirados en el piso esperando que alguien nos levantara, pero finalmente logramos levantarnos. El Señor, en su gracia, nos ayuda a levantarnos y el Señor también nos manda a levantar a aquellos que necesitan ser levantados. Y para eso estamos, para ayudarte. La situación por la que estás pasando no es permanente ni es definitiva. El Señor tiene la última palabra. Creemos que nuestra vida está compuesta por estaciones y a veces estamos en la estación más difícil. Pero ese no es tu destino. Es tan solo una estación en tu vida. Es una estación en tu camino, en tu trayecto. Porque el viaje todavía sigue y tu destino está más adelante. Así es que confiamos en que podemos hacer algo por ti. Deja tus comentarios. El Señor Jesús lo hizo por nosotros. El Señor Jesús nos ayudó. Me ayudó a mí en lo personal, ayudó a mi familia, ayudó a los hermanos en la congregación de la comunidad Manto Nuevo y también te puede ayudar a ti. Él es el que hace la obra. De hecho, ya la hizo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Es decir, todo está completo, todo está hecho. Y lo que Él ya hizo no tiene manera de regatearse o no tiene manera de tratar de escatimar que el sacrificio de Jesús fue insuficiente. No, el sacrificio de Jesús fue suficiente. Lo que hizo en la cruz fue suficiente. Y no es que sea como una varita mágica o como polvito de hada que cae del cielo para cambiar tu estado de ánimo. No, el Señor te va a ayudar, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchos alrededor del mundo. Nos va a ayudar a tener ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, que es el Espíritu Santo en nosotros, para poderlos levantar, para poder mostrar la capacidad, el poder, la habilidad, la destreza para levantarnos del lugar en el que estamos, para poder poner el pie debajo de la cama y levantarte de una vez por todas, para poder enderezarte a pesar de lo débil o doblado que te sientas, poder enderezar tu vida. Tenemos el amor de Dios. Él nos amó primero, como dice la Escritura. No es que nosotros le hayamos escogido a Él, Él nos escogió a nosotros, Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó y ha mostrado su amor dando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que de esa manera y de esa forma puedo decirte que el amor de Dios llega a tu vida para nutrir lo que te hace falta, para llenar esos huecos que solamente tienen la forma del amor de Dios. Y que tenemos dominio propio, que el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio, para poder levantarnos aún cuando estamos derribados, para poder continuar cuando ya no tienes fuerzas, cuando el cansancio cae sobre ti y te debilita por completo, para que no sigas, para que no continúes, para que no te levantes. Y el Señor dice, yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te levanto y puedas tener dominio propio y no dejarte dominar por esas emociones. Sé que hay muchos buenos influencers, sé que en las redes sociales hay mucha gente que da muy buenos consejos, yo escucho algunos, sé que algunos pueden hablarte de algún tema en particular y ser una buena influencia para tomar buenas decisiones en tu vida. Pero debes de tener la capacidad, debes de madurar espiritualmente, debes de buscar al Señor para que no todo lo que escuches en internet sea doctrina, sea mandato a tu vida, que te estén ordenando cómo debes de vivir. Mano, hermana, las redes sociales son un buen elemento, una buena herramienta que si se usa correctamente puedes bendecir a mucha gente. Tú mismo, tú misma puedes crecer por lo que oyes en internet. Pero no todo lo que oyes en internet vale la pena almacenarlo en el corazón. El apóstol Pablo nos da el consejo y dice, disciérnelo todo, escudriñalo todo, revísalo todo. Puedes escuchar muchas cosas, pero escudriñalo todo y de todo lo que escuches solamente quédate con lo bueno. Y para eso tenemos que tener un corazón sano, un corazón que Jesús haya tomado, que Jesús haya sanado, que nos haya depositado la confianza de su Espíritu Santo para poder nosotros discernir con claridad qué sí y qué no escuchar, qué sí hacer caso, qué no hacer caso. Y si en algo te puedo servir esta noche, es poderte ayudar a que recibas en tu corazón, por medio de la fe, este poder, esta llenura, esta capacidad de amar, el poder de Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. La Biblia nos enseña que estamos lejos de Dios, que hemos pecado y que porque hemos pecado merecíamos estar alejados, destituidos de su gloria, separados de Él, con destino a un castigo eterno.
Pero también la Biblia nos enseña que estando nosotros muertos en esa condición, en nuestros delitos y pecados, aún así Cristo murió por nosotros, porque la Biblia dice que el Padre nos ha amado de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de esta obra redentora de Jesús, es que nosotros somos perdonados por nuestros pecados. Jesús viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, el Padre viene a nuestras vidas, y ahora tenemos comunión con Dios para podernos levantar de en medio de toda circunstancia, con un corazón fortalecido espiritualmente por la llenura que Él nos da con su presencia. Él ya lo hizo en la cruz y lo hizo por ti, lo hizo por mí y lo hizo por amor. Y de esa manera yo quiero invitarte esta noche a que si tú necesitas en tu vida que Jesús llene tu vida por completo, no importa cuál sea la circunstancia por la que estés pasando, no importa si te sientes muy triste, no importa si te sientes muy abandonado, muy solo, te sientes decepcionado, frustrado, cualquiera que sea esa emoción que trata de definir tu vida, es un buen momento de decirle alto a esa emoción, detener esa emoción por completo. Y solos a veces nos cuesta trabajo. Pero estando Jesús con nosotros, estando Jesús de nuestro lado, dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De la misma manera, cualquier emoción que trata de gobernar tu vida o que trata de dirigir tu vida, ahora en el nombre de Jesús, por medio de la fe y nuestra confianza en Él, puede retomar al orden del poder, del amor y del dominio propio. Porque es Jesús en nosotros. Su obra está hecha. Si tú quieres hacer esta oración ahí donde estás, si quieres permitir que Jesús venga a tu vida y te ayude a levantarte en el poder de su amor, en el poder de su espíritu, para poder vencer eso que trata de someterte y dominarte y decirte que ese estilo de vida es el que te tocó y no hay cambio. No, Jesús ha hecho algo diferente. Él te transforma por medio de la renovación, Él te renueva, perdón, por medio de la transformación de tu entendimiento, como lo leímos en Romanos 12. Así es que eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si no, compromete tu seguridad, que vayas caminando o que vayas manejando y puedes cerrar tus ojos, por favor, ahí donde estás, solo cierra tus ojos. Si no lo puedes hacer, no hay diferencia. El cerrar los ojos es para no distraernos. Pero si vas manejando, o si vas caminando, o si vas en el transporte público y no puedes cerrar tus ojos, no hay problema. Solo repite conmigo esta oración. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Vamos a pedirle al Señor, vamos a reconocer delante de Dios que hemos fallado, que hemos vivido nuestra vida a nuestra manera, lejos de su voluntad. Que lo que hicimos y dijimos y pensamos y actuamos, todo eso que hicimos es un acto de soberbia, creyendo que era la mejor forma de vivir. Pero en realidad era ignorancia. Éramos ignorantes porque no era la mejor forma de vivir. No, no se trata de manipular tus emociones. No quiero manipular tus emociones. Solo quiero que reconozcas desde tu entendimiento que la forma y el estilo de vida que habías llevado hasta el día de hoy es lo que te llevó a esta situación. Y que lo que necesitamos ahora, tu historia, todo tu camino, todo tu andar, es lo que te tiene ahora en cómo estás. Ya sea solo, casado, divorciado, separado, triste, la cualquiera que sea tu situación. Enojado con la vida, frustrado, con rencores. Es un buen momento para decirle a Dios, Señor, perdóname, porque este estilo de vida me tiene así, me tiene en esta condición. Yo quiero el estilo de vida que tú tienes para mí. Y por eso le pedimos perdón, porque nuestro pecado nos llevó a esta condición actual. Y le pedimos perdón porque a través del perdón que el Señor nos da, Él nos restaura por completo. La Biblia dice que nos hace nuevas criaturas. Así es que oremos. Repite después de mí. Que tu voz se oiga, por lo menos que tú la puedas escuchar. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que repite después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que he actuado mal delante de ti, que mis decisiones y mis acciones de todos los días, mis pensamientos y mis palabras, me han llevado a estar lejos de ti. El pecado que he cometido me ha alejado de ti. Hoy quiero estar cerca de ti. Quiero que tu espíritu llene mi vida. Quiero experimentar ese amor, ese poder y ese dominio propio, para no dejarme influenciar por las emociones y los sentimientos de alguien más. Quiero tener empatía, pero una empatía que se mueve a través del amor,
del poder y del dominio propio, para poder ayudar, para poder ser generoso, para mostrar el dominio que necesita y levantar a aquel que necesita ser levantado de la misma forma que tú me levantas hoy. Ven, Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, llena mi vida de tu presencia, que tú seas quien gobierne mi corazón. Te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, Señor. Tú eres el Salvador de mi vida y yo soy tu Hijo por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, a ti la gloria por tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hiciste esta oración por primera vez o te reconciliaste con el Señor después de algún tiempo de haber estado lejos en tu relación con Él, te invito a que me escribas, mándame un mensaje. Puedes mandarme por WhatsApp al 55 20 73 32 19. Lo repito otra vez. 55 20 73 32 19. Mándame un mensaje y dime, Axa, acabo de hacer esta oración de fe por primera vez. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi paso hacia adelante? Y estaremos con mucho gusto dispuestos a darte algunos consejos, algunos tips, algunas pistas por dónde andar y sobre todo la invitación para que te sigas reuniendo con nosotros los martes aquí a las 8:30 o los domingos por ahí de la 1 de la tarde que empezamos con la transmisión. Que sigas aprendiendo de Dios, que sigas aprendiendo la palabra, que te acerques porque Dios nunca ha querido alejarse. Él siempre ha querido estar cerca de ti y han puesto a Jesús como el camino, como el único medio para llegar a Él. Así es que, bienvenido a la familia de Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer esta oración. Te felicito. Es una oración de valientes y espero poder estar en contacto contigo. Gracias por acompañarnos. Yo me despido. Ya es hora de irnos y espero que esta conversación de hoy te edifique, te ayude y te impulse a ir hacia adelante. Bendigo tu vida. Bendigo a tu familia, bendigo a los tuyos, bendigo tus bienes, bendigo todo lo que haces y emprendas, te bendigo tu caminar. Pido a Dios que te dé la fortaleza todos los días para continuar, para perseverar, para no rendirte, que encuentres la fortaleza en Dios que necesitas para cumplir con tu propósito. Bendigo tu iglesia, si eres parte de otra congregación, bendigo a tu pastor, bendigo a tus hermanos en la fe y le pido al Señor que tu vida resplandezca, para que seas luz, para que seas luminaria para aquellos que están en tinieblas. Hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos, gracias por quedarse. Pues yo me despido, quisiera seguir hablando, pero ya es hora de ir a descansar. Estaremos transmitiendo primeramente Dios la próxima semana y espero de corazón que seas muy bendecido con esta palabra. Compártela, deja tu comentario. El algoritmo de Facebook nos va a castigar algunas semanas, así es que seguramente no te va a llegar la notificación, seguramente no te va a avisar que ya estamos en vivo. Así es que te aconsejo que busques la transmisión de los martes a las 8:30 de la noche, primeramente Dios, a menos que algo extraño pase. No estaremos aquí, pero procuramos estar los martes 8:30 y los domingos a la 1 de la tarde desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo. Siempre es un gusto saludarles. Yo soy Axa Macedo y es para mí un honor poder servirles. Nos vemos, cuídense mucho. Estaré leyendo sus comentarios. Gracias a los que dejan su like, a los que nos acompañan en esta transmisión. Gracias de verdad, de corazón. Les bendigo y espero que la palabra de Dios abunde en sus vidas. Hasta la próxima. Adiós.